Amén. Bueno, vamos a ver esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo, el nuevo pacto, libro de San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 22. San Lucas 22, desde el 7 al 22, dice la palabra del Señor Jesucristo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario, escuche bien las escrituras, era necesario sacrificar. Escuchen las palabras, amén. Era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare y digan: el padre de familia de esta casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Mire que el Señor comienza a enseñarnos por medio de su palabra, diciendo que es necesario el sacrificio. En la persona de nuestro Señor Jesucristo sabemos que fue su cuerpo, pero en nuestro caso, en el caso de los creyentes, de los hijos de Dios, ¿cuál es el sacrificio? Es nuestra voluntad. Para que podamos participar del cuerpo y la sangre de Cristo es necesario que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Dice la palabra que es necesario el sacrificio para que la voluntad de Dios pueda cumplirse. Amén. Y el Señor le enseña a través de esta palabra que no era una santa cena, que no es un acto común y corriente, como valga la expresión, lo hace ver. Es una cena nada más. Es como decir, es cualquier alimento, lo podemos evitar, no lo podemos evitar. El Señor dice, les hace saber lo que están participando, de lo que vamos a participar cada vez que lo hagamos. Y yo quiero decirle, amado hermano, que no es necesario que en cada congregación, en cada iglesia, se prepare un día especial, porque todos tenemos un hogar. Cuando nosotros sabemos, por medio de las Escrituras, lo que agrada a Dios, hay cosas que sí tenemos que hacer en la iglesia, hay cosas que tenemos que hacer como individuos y hay cosas que podemos hacer en casa. Porque no todo lo venimos a hacer en la congregación, ni todo lo hacemos fuera de la congregación. Así que este acto conmemorativo, el cual el Señor dijo, ahí está el nuevo pacto.
Ahí está el nuevo pacto. ¿Sí? Y mire lo que dice: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel quien toma, quien juega, quien no tiene conciencia y no tiene amor por la palabra de Dios, por lo que Dios está hablando. Y ese es quizá el acto más importante en la Biblia. Esta es la actitud que Dios está mandando. Por eso dice que es necesario el sacrificio. Si yo no estoy sacrificando mi vida, si yo no, a través de este tiempo el Señor nos habló para prepararnos. Nos mostró los 4 tiempos que van a ir enfriando el amor, el pecado. Cuando el pecado se nos mete en el corazón. ¿Qué es el pecado? No es la acción. El pecado es lo que sentimos en el corazón. Ahí ya hay pecado. Hay gente, lo decíamos hace un momento, que usted le habla y dice: es que yo no hago cosas malas. Cuando piensas cosas malas, cuando sientes cosas malas, ya hay pecado. Si tú no las detienes, si tú no las refrenas, las practicas, entonces van a venir las consecuencias. Si tú no tienes temor de Dios y no te detienes, entonces viene Dios, te encara, Dios te dice: este es tu pecado, estas son las consecuencias. Si tomamos la decisión de ignorar a Dios, entonces Dios va a tomar la decisión de decirte: o tu pecado o yo. No hay de otra. ¿Sí? 4 tiempos que van enfriando el amor a Dios, que poco a poco, sutilmente nos van endureciendo, nos van insensibilizando a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy jugando, porque yo estoy creyendo que puedo engañar a Dios, porque estoy haciendo oración, porque estoy sirviendo en la iglesia, porque tengo un ministerio, pero fuera de la iglesia, en mi vida personal, verdaderamente hay algo indebido. Y lo decíamos hace un momento. ¿Por qué no hemos podido vencer ese pecado? ¿Cuál es la razón de tantas cosas con las que estamos batallando? Porque no le ponemos el corazón a Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos dice: yo soy quien escudriña la mente y el corazón. ¿Qué entendemos? Yo soy el único que te puede decir cómo está tu mente, cómo está tu corazón. Pero ¿cuántos de nosotros vamos al Señor y le ofrecemos nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho: Señor, escudriña mi mente y mi corazón? Si pusiéramos nuestra mente y corazón en las manos del Señor, Dios nos daría esa salida juntamente con la prueba. Esta es la raíz de tu pecado, esta es la raíz de ese mal. Por eso han pasado ya tantos años y tú sigues arrastrándolo, porque está oculto en tu interior. Pero el Señor, en su grande amor, también nos ofrece, le vuelvo a repetir, siempre la solución. Y nos decía: para llegar a este tiempo, yo quiero que purifiques, porque a ti te toca purificar el cuerpo. Porque Dios nos lo mostró en la persona del Señor Jesucristo. En la purificación del templo, Él se mete, echa fuera todo y se queda a la puerta del templo para impedir que lo malo regrese. Esas son las instrucciones, ese es el método, ese es el sistema bíblico que nosotros tenemos que poner en práctica, pero de una manera espiritual. Señor Jesucristo, entra en mi vida, echa fuera, es lo que estamos diciendo. Escudriña mi mente, mi corazón, y Padre mío, todo aquello que yo echo fuera, no permitas que regrese. Como en la puerta del templo de Jerusalén, Señor, así quédate a las puertas de las entradas del templo de tu Espíritu Santo. Guarda mis ojos, guarda mis oídos, guarda mi boca. Uno de los salmos dice: pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a cosa mala, a hacer cosas impías con los que hacen iniquidad. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes las entradas? El libro de San Lucas también nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuida pues, dice el Señor, que las tinieblas, que la luz que hay en ti sean verdadera luz y no tinieblas.
¿Cómo viene la fe? Por medio del oír. Y del oír, la palabra de Dios. ¿Por qué no hay fe? ¿Por qué a veces nos sentimos derrotados? ¿Por qué a veces pensamos o llegamos a creer que el pecado es más fuerte que nosotros? Yo no lo puedo vencer. Hay muchas canciones, amados hermanos, que vienen a traer un mensaje equivocado a nuestro corazón. Hay mensajes que dicen, Dios te ama como tú eres. Eso es una falacia, eso es un engaño. Porque usted está vendido al pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Dios no nos ama así, porque si no nos hubiera mandado a decir, sean santos, porque yo soy santo. Dios te ama, sí, Dios te ama, pero quiere que te santifiques. Y nos ha dado la clave y nos ha venido guiando diciendo, echa fuera de mi templo todo lo inmundo de tu vida. Y entrégame a mí esa cobertura, esa protección de la entrada del templo. Y antes de este tema, el Señor nos hablaba precisamente de cómo con Él comenzaron las cosas. De cómo Él es el quien tenemos que poner nuestra mirada. Y no en el pastor por muy conocido que sea, y no en el pastor por muy grande que sea la congregación, y no en el hermano porque muchos milagros se hayan hecho a través de sus manos. No, la palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús. Pablo le dice a Timoteo que no se mueva de la doctrina de Cristo. Y usted y yo a veces nos quedamos, ¿y qué es la doctrina de Cristo? Pues es eso mismo, amado hermano. Si lo que usted le dicen, si lo que usted va a hacer, lo ve reflejado en la persona del Señor Jesucristo, es agradable a Dios Padre. Y lo poníamos, por ejemplo, la semana pasada. Vemos que el Señor Jesucristo, Pablo en el libro de Romanos capítulo 13 nos dice que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Pero vemos en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que Él no se sometió ni a las autoridades religiosas, ni políticas, ni de ningún tipo en su tiempo. Por eso es que Él fue entregado. Esas autoridades de su tiempo lo catalogaron como rebelde, como ir en contra de un sistema. Entonces nosotros tenemos que ver en la persona del Señor Jesucristo a qué autoridad se sometió. ¿A qué autoridad se sometió el Señor Jesús? A la autoridad del Padre, que es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Sométase a toda autoridad cuando la autoridad ha sido puesta por Dios, cuando esa autoridad sirve a Dios, cuando esa autoridad está poniendo a Dios en primer lugar. A esa sométete, a esa ríndete. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que tiene autoridad para bendecirte, o Dios mismo, no yo, lo leímos y lo dice la Escritura, Él mismo tiene esa misma autoridad para maldecirte. Pablo mismo nos muestra esto, este poder de Dios en su persona, diciendo, he entregado a Satanás. ¿Qué palabras tan fuertes? ¿Qué palabras tan difíciles? Y ahorita vamos a ver algo así. Que seamos entregados a Satanás. Imagínense usted. Dios nos guarde. Dios nos libre. Dios nos guarde a quienes nos ha dado el ministerio de la guarda o de la dirección de su vida espiritual, de algún día decir, te entrego a Satanás. Aunque aún entregándolo a Satanás es para bien. Pero qué cosa tan tremenda y tan difícil. Entonces el Señor nos muestra en su persona la primera criatura. Nos muestra que antes de ser bautizado no se expresaba de Dios como su Padre. Pero cuando Él se bautiza, recibe el Espíritu Santo, y a partir de ahí en adelante, Él siempre se dirigió como el soberano al único y verdadero Dios como su Padre, y trataron de apedrearlo. ¿Por qué? Porque le decían,
Tú blasfemas porque siendo hombre te haces hijo de Dios. Yo no me hago, usted no se hace hijo de Dios. Yo no me hice hijo de mis padres, eso es ir contra naturaleza. Son mis papás o fueron mis papás los que me dijeron, tú eres mi hijo. Entonces usted y yo no somos hijos de Dios por nuestra voluntad, ni por nuestras obras o porque queramos ser más que otras personas. Somos hijos de Dios porque no hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que no es por voluntad de varón, por voluntad de hombre, sino que hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Y nos decía la palabra, no somos cristianos. Ese es un término, ese es un calificativo que en el principio de la iglesia se usó como burla, para burlarse. Ay, los pequeños cristos o los cristianitos. Eso significa cristiano. Y lamentablemente con el paso del tiempo la iglesia adoptó ese calificativo. Y lo decíamos al principio, si usted quiere defender su fe, tiene que hacerlo como hijo de Dios. Tú dices que soy cristiano, yo no digo que soy cristiano. ¿Quién manda? ¿Dios o los hombres? Dios nos llamó hijos, los hombres nos llamaron cristianos. ¿A quién debemos someterle? ¿A quién debemos creerle? A la palabra de Dios. Que se burlen de nosotros. Se van a burlar de usted si le dicen que es cristiano. Es sutil el enemigo, amado hermano. El diablo es astuto. Y ya le sembró en el corazón, en la mente, a mucha iglesia, el ser llamado cristiano. Y le vuelvo a repetir, para el mundo, para la gente inconversa, un cristiano es un tonto, es un cobarde, es un miedoso. ¿Por qué? Porque tiene que quedarse calladito sin decir nada. Usted tiene que defender su fe. Porque le vuelvo a repetir, una cosa es la fe y otra cosa es el carácter. Si usted es de carácter fuerte, bueno, pues póngalo delante de Dios. Pero usted no se va a hacer de un corazón apacible, manso, si Dios no lo quiere. Porque servimos a Dios conforme Dios nos está transformando. Entonces Dios nos habla de 4 tiempos. Dios nos habla de purificación del templo. Y Dios nos muestra que en Cristo Jesús es nuestra dirección y nuestro guía, que ahí están nuestros ojos. Y en esta palabra estamos viendo que en Él fue necesario el primer sacrificio humano limpio, perfectamente limpio. Que es muy importante que nosotros entendamos la pureza de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros participamos de ese pan sin levadura y de ese vino, que yo no entiendo en el amor de Cristo, porque muchas iglesias lo cambian. No se trata de venir a embriagarnos. La Biblia es muy clara. La palabra dice que el Señor dijo, cuánto he deseado comer con ustedes. Es el deseo del corazón comer, pero no dijo, pónganme galletas saladas y jugo de uva. Por amor de Dios, amados hermanos. Hay iglesias tremendamente grandes, económicamente fuertes, que siempre llaman al pueblo para las necesidades. Si no hay los fondos dentro de la iglesia, amados hermanos, para tal fecha vamos a participar, calculamos que se tienen que comprar tantas botellas de vino, que se tienen que preparar el pan sin levadura. Lo que usted va a comer es pan sin levadura, como debe de ser. El Señor no cambió las cosas. Tenemos que hacer lo más exactos y perfectos posibles en seguir la palabra de Dios.
Dice que el anhelo del Señor es que lo comamos, que participemos de Él. ¿Por qué? Porque ese cuerpo se va a llevar el pecado y porque en esa sangre preciosa que vamos a recibir el poder. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, dice la palabra de Dios. Y en la sangre de Cristo, ¿qué vamos a encontrar? La vida preciosa, la vida santa, la vida hermosa y maravillosa de Jesucristo. Y si usted y yo la bebemos, ¿qué estamos bebiendo? Esa preciosa vida. ¿Cuántas veces hemos deseado quizá escuchar audiblemente, quizá en la soledad, el oír a nuestro Padre Celestial decir: tú eres mi Hijo amado? Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan preciosa. Ahí está, ahí está. El Señor nos está mostrando la dirección. Está en mi cuerpo, está en mi sangre. Pero te voy a hacer una advertencia: ay de aquel por quien es entregado. Ay de aquella persona, y lo vamos a ver ahorita bíblicamente, que tiene por poco lo que se recibe. Que tiene por poco, o por decir, total, es un hecho simbólico, vamos a cambiar el vino por jugo de uva, quizá porque es más barato. Yo no sé con qué intención lo hagan. Yo no soy el juez y quiero juzgarlo. Yo solamente quiero que usted sepa que no es bíblico, que no está bien. Que compran alguna clase de galleta y no se puede cambiar. Es pan sin levadura y vino lo que el Señor comió. Y así lo debemos de representar. Cuando lo practiquemos aquí o lo practiquemos en casa. En verdad, se lo digo honestamente, la hechura, hacer el pan sin levadura, amado hermano, es de lo más sencillo y de lo más fácil de hacer. Usted agarra harina, la mezcla con un poco de agua, con un poco de aceite, un poco de sal, hace su mezcla, hace su tortilla, la pone en un sartén con aceite de olivo y usted tiene un pan sin levadura. Pero ojo, por eso veamos en lo que dice la Biblia, ¿sí? El cuerpo de Cristo es necesario que se derrame. Cuando usted haga ese acto, quizá en su casa, tiene que presentar el pan. Parece más tortilla que pan en la mesa. Y al momento de realizarlo, entonces ahí se tiene que partir. No lo tiene que presentar en pedacitos. La palabra del Señor dice que Él tomó y lo compartió. Cada uno debe de ir tomando su porción. No tomar la porción ya hecha. ¿Sí? Tenemos que ir haciendo las cosas conforme a Dios nos está dando. No es la pipa de la paz. Es el cuerpo y la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene en representar y participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo? Mire, aunque la Biblia no nos muestra este acto conmemorativo o representativo de la persona de nuestro Señor Jesucristo como un mandamiento, ¿sí? Porque el Señor dijo, cuantas veces lo hagan, lo hace más de una manera libre, como una opción personal de cada quien. No es un mandamiento obligatorio, ya por decirlo de esa manera. Es una oferta, una proposición de Dios para bendecir nuestra vida, ¿sí? Dios nos lo muestra como un acto necesario. Sí es necesario que como discípulos, por lo menos una vez en nuestro caminar en Cristo, lo practiquemos en nuestra vida, por lo menos una vez. El Señor dice, cuantas veces lo hagan, recuérdenme. No recuerden que fui yo. No, eso no le importó a Él. Recuerden lo que representa.
Recuerden que a través de este acto fueron reconciliados con Dios, fueron perdonados, fueron santificados para Dios. No se trata de acordarnos, ay, Jesús pobrecito, ¿cómo le fue? No, se trata de darle gracias a Dios porque por medio de ese pan, por medio de ese cuerpo y de esa sangre, hemos sido redimidos, hemos sido librados de una condenación eterna. Eterna, amado hermano. Y aunque le vuelvo a repetir, la Biblia nos lo muestra como voluntario, es necesario que nosotros por lo menos participemos una vez de este acto. Ahora, en la mañana platicaba con alguien y me decía, es que yo escuché una prédica en la que una persona que no se había convertido se sintió mal. Le invitaron a esa congregación. Ese día hubo participación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y la señora se puso triste y lloró porque ella se sentía indigna. ¿Y qué sucedió? El pastor le compartió. Dice que él le dijo, adelante come. Pero tenemos que entender algo, amados hermanos. Muchas veces la gente reacciona por emociones, no por convicción. Si esto fuera un acto de misericordia, si esto fuera algo que podemos participar con cualquier persona, la Biblia nos lo mostraría, quizá cuando el Señor le dio de comer a 5,000 personas. ¿Por qué el Señor Jesucristo esperó hasta el final y solamente con sus discípulos? ¿Tiene una razón o solamente el Señor Jesucristo lo hizo porque dijo, entre menos me sale más barato? No, tenía una razón. En primera, todo estaba preparado, programado por Dios. Él tenía que esperar el tiempo perfecto. Pero la Biblia nos muestra cómo Dios fue depurando el grupo que lo seguía. Cómo Dios fue haciendo de muchos pocos. ¿Por qué? Porque no todos eran dignos. Porque Él sabía, dice la palabra, que Él conoce los corazones. No es necesario. Lo vivimos aquí hace 2 semanas. Viene una jovencita, tuvo un accidente, viene, se ora por ella, ¿dónde está? Son solo emociones. Con todo el buen amor, con toda la buena actitud, el deseo hermoso del corazón, usted le ofrece, mira, el Señor te puede sanar. Dios quiere sanarte. Y vienen y reciben su bendición, porque Dios la da, pero no cambia sus vidas. Y así mismo, si nosotros hacemos participantes, ay, es que llegó mi tía Petra y es la tía que más quiero y no le voy a hacer el fuchi, no le voy a hacer el desprecio, perdóname tía, pero eso es un acto en el que tú no entiendes. Y aunque yo te lo explique, necesitas haber sido reconocida por Dios. Por eso la palabra que Dios nos dio, una nueva criatura. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿quién puede? ¿Quién es digno? ¿Quién es aceptado por Dios para participar de la Santa Cena? ¿Quién ha recibido del Espíritu de Dios? Mientras no podemos compartirlo, amado hermano. Por mucho que la persona nos llore y sentamos pena, son solamente emociones. Y lejos de hacerle un favor, un bien, lo estamos haciendo partícipes del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que no es una santa cena, que no es una comida simbólica nada más, que estamos recordando que por medio de ese cuerpo y de esa sangre, Dios nos perdonó, Dios nos lavó, Dios nos santificó, Dios nos añadió a su familia. Éramos bastardos, amado hermano. Éramos escoria del mundo. Pero por ese pan y por ese vino que hoy se representa,
Las cosas se invirtieron. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios sin necesidad de un sumo sacerdote. Ahora, sí, lamentablemente muchas veces nosotros nos acercamos a Dios por emociones. Tengo ganas, voy. No tengo ganas, no voy. Pero cuando tienes ganas, o cuando el Espíritu Santo te llama, tú no necesitas de nadie. Vas y entras a la presencia de Dios. Eres recibido por Dios. Podemos pararnos delante de una iglesia, dar testimonios, hermano, y se nos iría el tiempo. Dios hizo aquí, Dios hizo allá, Dios hizo para acá, Dios hizo por allá. Yo le había dado el testimonio de mi trabajo. Este señor dijo que no iba a haber vacaciones hasta que esto no sucediera. Una vez me bastó, amado hermano. Le dije, Señor, yo lo pongo en tus manos. Le doy gloria a Dios delante de usted. Ya la recibí. Gloria a Dios. Es Dios para todo, amado hermano, para todo. Señor, como tú las mandes, las de este año, las del año pasado, olvídalas. Dije que como tú mandaras, así lo recibo, Señor Jesús. Amén. Todo, más de un año peleando este derecho, y tiene un mes, tal vez, quizá un poco más, que le dije, Señor, yo lo pongo en tus justas manos. Y viene la bendita respuesta de Dios. ¿Por qué tengo yo esa libertad? ¿Por qué tengo yo ese respaldo de parte de Dios? Porque he sido adoptado como hijo, y eso por medio de ese sacrificio de mi amado, de nuestro amado Señor Jesucristo. No es cualquier cosa. No es una santa cena. Es el decir, gracias, Dios mío. Gracias porque ahora sé que soy salvo. Gracias porque sé que ahora tu palabra se va a cumplir en mi vida. Gracias porque ya no soy el mismo pendenciero. Quizá todavía usted está luchando. Quizá todavía usted es débil y se va al mundo. Pero Dios está luchando por usted. Dios no lo ha abandonado ni lo va a abandonar por ese bendito y glorioso sacrificio. Porque es un papel escrito espiritualmente donde Dios firmó: aquí está mi sello y no me voy a arrepentir. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdote dijo: en mi cuerpo y en mi sangre los voy a redimir. Por eso es tan importante que nosotros, por lo menos una vez en nuestra vida, participemos de eso. Y todo al tiempo de Dios. Todo cuando Dios lo manda. Y entre más, ¿sí? ¿Qué sucede? Entre más refresco tomamos, más nos empanzonamos. Entre más agua tomamos, más nos limpiamos. Entre más sangre de Cristo bebamos, más nos santificamos. Dios tiene todo preparado a su tiempo, amado hermano. Por eso le vuelvo a repetir. El Señor Jesucristo bien podía haber en esa multitud de 5,000, me conviene, son más. Que entiendan, eran por lo menos 5,000 hombres, pero Él decide en el tiempo de Dios solamente con 12. Dios lo pondrá en su corazón solamente con su familia, habiéndonos puesto a cuentas con Dios, y eso es lo que vamos a ver. Es importantísimo entender que no solo es comer la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también las consecuencias que esto va a traer a nuestra vida. Es importante que nosotros la sepamos, porque el Señor dice en su palabra: este es mi nuevo pacto, el que come es partícipe del nuevo pacto. Pero más adelante dice: ay de aquel. La Biblia lo expresa como ay de aquel hombre, pero por medio del Espíritu Santo hoy lo entendemos: ay de aquella persona
Hay de aquellos que comen indignamente o que no comen. Ya no hay vuelta de hoja en Cristo, amado hermano. Ya no hay vuelta de hoja en el Señor. O seguimos a Jesucristo o no lo seguimos. Pero estando con Él, dice el Señor, cuídate porque ya eres mío. Y Dios nos guarde de estar en contra de Él. ¿Sí? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único Cordero, es el único sacrificio, es la única carne y la única sangre que nosotros podemos presentarle a Dios para limpiarnos del pecado. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir, estamos batallando con tantas cosas porque hay muchas cosas en nuestra vida que Dios no ha quitado por una sola razón. Sabemos, dice la palabra del Señor, que antes de que la palabra fluya de nuestra boca, Él ya la sabe. Pero eso no quiere decir, amado hermano, que tú te tienes que sentar, cruzarte de brazos, relajarte y esperar a que Dios haga. Es necesario que usted y yo le pidamos a Dios, límpiame del pecado. ¿Por qué razón? Porque el enemigo tiene que escuchar. Dios lo sabe, usted lo sabe, pero el enemigo tiene que escuchar que usted está renunciando a la amistad con Él, a los lazos que lo puedan unir a Él. Señor, límpiame de mi pecado. Señor, santifícame. Pero no caigamos, le vuelvo a repetir, en ese pensamiento engañoso y cobarde de decir, Dios me ama como soy. No, Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. Por medio del apóstol Pablo, por medio del apóstol Pedro nos dice que toda nuestra manera de vivir sea en santidad, sea de la manera correcta. Nos dirijamos de una manera correcta en todo y con todos. Y para eso Dios dio a ese Cordero bendito, que es nuestro amado Señor Jesucristo, que en su carne y en su sangre está la bendición que Dios mandó, que Dios manifestó. Ahora quien sabiendo esto lo hace sin temor a Dios, pues solamente va a traer dos cosas a su vida, madre hermana: maldición y muerte. Quien sabe lo que simboliza, lo que representa, que no es una santa cena, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, y lo hace solamente por juego, y lo hace solamente por lástima, como le decía, de la ignorancia de este hombre, que porque vio a esta mujer hecho un paño de lágrimas, mira, toma, pues va a cargar mal a su vida. Nosotros no le podemos no podemos presentarnos delante de Dios y decirle, mira, Señor, ¿qué te parece si en lugar de fructificar y multiplicar, primero me multiplico y luego fructifico? Lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué la sociedad está tan descompuesta? Por tantos matrimonios jóvenes, por tantos niños hechos padres que no supieron guiar a sus hijos. Nosotros no le vamos a poner un orden a Dios. Nuestra parte es seguir el orden, conocer el orden y seguir el orden establecido de Dios por las cosas. Y si esto no nos importa y si esto nos da lo mismo, pues no nos extrañen las consecuencias. Porque así como por medio de los apóstoles, vemos a los apóstoles, vemos cumplir esa palabra. Lo que acabamos de leer en el libro de San Lucas, lo vemos cumplido en los apóstoles. Ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. ¿Quién lo entregó? Judas Iscariote. ¿Qué fue de Judas Iscariote? Y ahorita también lo vamos a ver un poco más. ¿Y qué pasó con aquellos que lo bebieron dignamente? Fueron glorificados. Cumplieron el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estaban entendidos de lo que estaban participando. El Señor Jesucristo no se mutiló un dedo. El Señor no se cortó una vena.
Él mismo representó su cuerpo con un pan sin levadura. Él mismo representó su sangre con vino. Entonces, quien lo come con la intención de que Dios haga bien a su vida, bien recibirá. Pero quien lo come de mala manera, pues mal recibirá de parte de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que esto no es un juego, que esto no es un mandamiento establecido por la iglesia. Vemos en la iglesia católica repartirlo como si no pasara nada. Vemos gente mal, gente perdida, gente entenebrecida. Cuando usted se acerca al sacerdote de la iglesia católica, le digo porque yo participé, lo agarran, lo mojan y ¿qué le dicen? El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y por qué ser católico no tiene ningún valor? Por supuesto que tiene un valor. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque lo está declarando. Pero ¿cuántas veces participamos de ese mal? Pero la misericordia de Dios nos corrigió de ese mal y nos dice, las cosas no son así. Tú tienes que sacrificar tu voluntad. Porque no sabes cuánto anhelo participar de esa Pascua contigo. Pero es con panes sin levadura, es con vino y es con entendimiento de lo que estás recibiendo, de lo que vas a participar. ¿Sí? En Hebreos, vaya por favor, Hebreos capítulo 10 del versículo 31, del versículo 26 al versículo 31, el Señor Jesucristo nos advierte, nos muestra, pues las consecuencias tremendas, las consecuencias terribles, de las cuales son culpables o son partícipes aquellos que tienen por poco el participar de esto. Por eso le decía yo hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, hay mensajes en la Biblia que son muy claros, que podemos expresarlos en un poco tiempo, pero hay mensajes como este que yo no se lo puedo dar en 10 minutos. Tenemos que tener paciencia para poder recibir de parte de Dios las cosas. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 31, mire incluso lo que dice el subtítulo de la Biblia: advertencia del que peca deliberadamente. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, habiendo entendido que el pan y el vino no son la santa cena, sino el cuerpo de Cristo, y tenerlo en poco, fíjese lo que va a acarrear a la vida de aquel que lo haga. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios, esa es la carne, y que tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y lea lo que dice el versículo 31. Vea la tremenda advertencia que Dios nos anticipa de jugar con las cosas preestablecidas, de cambiar los mandamientos, el orden puesto por Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cosa terrible es ser azotado. Lo vemos en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Vemos qué cosa tan terrible tuvo que padecer.
¿Por qué razón? Él la vivió por el pecado, pero Dios nos advierte. Di a mi hijo, lo más amado, lo más preciado. Si usted y yo tomáramos en algún momento la decisión de dar un hijo, mire, la Biblia nos muestra al Señor Jesucristo como un hombre, pero Dios lo vio como si hoy viéramos a un niño de 3 años tal vez. Una persona dulce, tierna, limpia, sin pecado, que nos llena de alegría la vida por las cosas que está comenzando a hacer. Ay, ya dijo papá. Ay, ya dijo mamá. ¿Cómo nos hinchamos? ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros hijos pequeños comienzan a expresarse, comienzan a caminar? Mira, ya come solito. Mira, ya agarra el biberón. Así veía Dios al Señor Jesucristo. Ahora, si usted y yo tomáramos la decisión de entregar a ese hijo, ¿qué es lo menos que usted esperaría? Que la gente hiciera valer ese sacrificio. Y si Dios le diera ese poder a aquellos que lo menosprecian, ¿usted lo permitiría? ¿Por qué queremos que Dios lo permita, amado hermano? ¿Por qué queremos jugar con Dios? ¿Por qué si nosotros en nuestra persona no lo aceptamos, por qué queremos que Dios sí, siendo soberano? Por eso el Señor nos advierte. Ya no hay otro sacrificio, es el único y es necesario que participes de él. Pero ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Si tu intención solamente es decir, es que yo quiero que hablen bien de mí, es que tiene muy buen sabor, es que bueno, comienzo con un poquito y termino con una copita, porque el vino está muy rico, o es que pues Dios lo mandó, quién sabe para qué, pero Dios lo mandó. Horrenda cosa es. Ya no hay otro. Eso es tener por inmunda la sangre de Cristo y pisotear su cuerpo. Por eso es necesario que tengamos conciencia, plena conciencia. No es una cena, es el pacto con Dios. Estoy pactando con Dios. Y Dios no se va a arrepentir. Dios no es hombre para que se arrepienta. Cuando yo hago un pacto con Dios, o lo cumplo, o lo cumplo. O lo que dice el versículo 31. O lo cumples, o horrenda cosa, prepárate para un hervor de fuego que te ha de devorar. Por eso en el libro de Eclesiastés el Señor nos dice, cuando vengas a mi casa, guarda tus palabras. Fíjate bien lo que vas a poner delante de mí, porque yo no te voy a aceptar. Ay, Señor, estaba emocionado. Ay, Señor, es que la verdad estaba muy contento, pero mira, ya vi las dimensiones de las cosas y pues la verdad ya no puedo. Y dice la palabra, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ya no se puede, amado hermano. Por eso le vuelvo a repetir. O le cumplimos a Dios, o le cumplimos a Dios. ¿Y dónde comenzó este pacto? Hoy lo vamos a firmar. Pero ¿cuándo nos entregamos a Cristo? Cuando nos bautizamos. Lo vimos la semana pasada. Lo vimos en el mensaje pasado. Desde ahí nuestra vida ya no es si quiero, si me gusta, si estoy de acuerdo, si creo que puedo o si creo que no puedo. Es Dios me va a mandar, yo voy a hacer. Y en eso vamos a participar de ese pacto maravilloso. Es firmar y decir, sí, Señor. Ya no se puede revertir. No lo vamos a ir a firmar en la Carta Constitucional donde se pueden hacer reformas para Dios y no lo expresa Dios, que sea un sí, sí o un no, no. Pero en este acto yo no sé
si valga delante de Dios un no. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Ignorar y menospreciar las palabras del Señor Jesucristo, pues van a acarrear grandes males a nuestra vida. Le decía hace un momento, así como en Cristo Jesús estamos viendo el amor de Dios, las maravillas del Señor, pues también Dios nos pone otras personas bíblicamente en las cuales también podemos ver las cosas opuestas. Y una de ellas es precisamente Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿por qué no tuvo excusa, amado hermano? Judas Iscariote no fue un hombre que lo sorprendió su acción. Era uno de los discípulos. Era un hombre que estuvo caminando con Cristo más de 3 años. Era un hombre que vio cosas maravillosas. No era el discípulo de ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a limpiar y lo demás a ti no te corresponde. No. Era un hombre como los demás discípulos que tenía que tener en su corazón la convicción de quién era el Señor Jesucristo. Y que no le importó, ¿sabe por qué? Porque su mirada estaba en otra cosa. Dice la Biblia que su mirada estaba en la bolsa, porque si lo entendemos bíblicamente, él era el tesorero del grupo. Y como él veía que se recaudaba pues suficiente dinero y que nadie le pedía cuentas, quizás solamente el Señor Jesucristo le decía, Judas, ve a pagar esto, Judas, ve a comprar el otro, o que te acompañen y vayan y compren. Pero Judas sabía que Dios no le decía, oye, que el Señor Jesucristo no le decía, oye Judas, ahora como cuánto cayó, oye, ¿cómo nos fue? ¿Qué tanto impactó la enseñanza del monte, Judas? No, pues nos fue muy bien. No. El corazón de Judas no estaba en Cristo. El corazón de Judas no estaba en la palabra del Señor Jesucristo. El corazón de Judas Iscariote estaba en el deseo de su corazón, en el primer, quizá y en el peor tiempo del pecado. Porque vemos que antes de que fuera y entregara al Señor, el Señor mismo le advierte a Judas Iscariote, ¡ay de aquel hombre por el cual el Hijo de Dios es entregado! Judas Iscariote, ¿escuchó estas palabras? Ciertamente que sí. Pero ya estaba tan duro su corazón que no le importó. Ay, el cuerpo y la sangre de Cristo. Una tortilla y vino donde quiera voy y la compro. Mañana me la como y no pasa nada. Quizá no fueron pensamientos que vinieron a la mente de Judas, pero de alguna manera se representa en su actitud. Y miren la cosa tan terrible. Miren la forma horrenda de caer en las manos de Dios. Dice la palabra en el libro de San Juan 13:27 que en Judas entró Satanás. Qué cosa tan espantosa, amado hermano. Vemos en el caso del Gadareno que había 2000 demonios dentro de él y cómo se comportaba ese pobre hombre. Era un loco, era un menospreciado, era un cochino, un apestoso. Y andaba, dice la palabra, que andaba entre los sepulcros, entre la gente muerta, entre la carne podrida y los desechos. Ahí andaba ese hombre. Pues eso era poca cosa. Ese hombre era un limpio. Ese hombre estaba limpio a comparación de Judas. 2000 demonios no se pueden comparar con Satanás. Y dice la palabra en el libro de Juan que entró Satanás en Judas Iscariote. ¿Qué cosa? Yo no lo puedo expresar, amado hermano. Lo podemos ver, lo podemos quizá entender de alguna manera por la actitud, por la acción que tuvo Judas Iscariote. No pudo soportar lo que estaba viviendo, que quiso creer o creyó que en la muerte iba a encontrar solamente el descanso a ese tormento que estaba viviendo.
Terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. Sabemos que en Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Pero dice el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo: no te jactes porque fuiste injertado al buen olivo. Porque así como fuiste injertado contra naturaleza, puede ser desechado, desinjertado. Así como Dios derramó su Espíritu Santo en ti, asimismo puede Dios quitarlo y permitirle a Satanás o enviar a Satanás, Dios nos guarde, a entrar a la vida de un creyente. ¿Por qué razón? Porque está tomando en poco el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque está malentendiendo o jugando con su vida en el Señor. Qué cosa tan terrible es pensar. Por eso dice que haga afrenta al Espíritu de gracia, que ofendamos al Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para que venga Satanás. Dios nos guarde, Dios nos libre. Qué cosa tan terrible vivió Judas. Qué cosas tan tremendas. Lo que Judas, le vuelvo a repetir, lo que Judas Iscariote, lo que él vivió, pues a ciencia cierta no lo podemos expresar, no lo podemos decir. Lo que sí sabemos es que participar de este acto de una mala manera va a traer consecuencias negativas a nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. Primera epístola de los Corintios capítulo 11. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 34. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, mire lo que dice el apóstol Pablo: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. ¿A qué se refiere con dormir? Lo que humanamente conocemos porque ya murieron. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo, con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Entonces es importante que nosotros entendamos qué cosas tan tremendas pueden venir a nuestra vida. Pero algo importante en esta parte en la que Dios nos habla por medio del apóstol Pablo es en la que nos dice: pruébese cada uno a sí mismo. Cada uno a sí mismo, júzguese. Júzguese, dice el Señor, pero si no eres digno, que Dios te castigue. Si tú en tu corazón sabes que no eres digno de recibir la cena del Señor, no digas no. Al contrario: Señor, yo no soy digno, pero vengo a ti.
Me entrego a ti. Me someto a ti, Señor. Porque es algo que dice Dios, que quien no participe o mal participe no tiene parte con Él. Mire lo que dice en San Juan capítulo 6 verso 48. San Juan capítulo 6 versículo 48 al versículo 58, para aquellas personas que a lo mejor por miedo, a lo mejor por no querer atraer más males a su vida, han de decir, mejor mira, no me lo como, mejor no participo y así me evito problemas. Tampoco es una excusa ni es bien recibido por Dios. San Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el pan en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna excusa que podamos presentarle a Dios para decir, Señor, es que yo soy indigno, Señor, es que mi vida todavía está mal. Dice el Señor, júzgate a ti mismo, si te has hallado culpable, ven a mí. Porque si no comes mi cuerpo y no bebes mi sangre, el día de la resurrección yo no te levantaré. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el día postrero, en el día preparado. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que lo hace, así como dice el Señor, fíjese qué cosa tan hermosa y tan tremenda, dice en este versículo, en el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, es decir, Jesucristo no se podía separar. Hubo un momento en la cruz en la que fue separado. Y el Señor Jesucristo sufrió un dolor indecible, insufrible. Y el Señor dice la palabra que no abrió su boca, no se quejó. Y el único momento en toda su vida, el único momento en el que el Señor Jesucristo se queja, podríamos decirlo, una queja santa delante de Dios, es cuando le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? He soportado todo, soporto todo, pero lo que no puedo soportar es que tú te separes de mí. He soportado insultos, golpes, azotes, mentiras, difamaciones, pero lo que me duele, Padre mío, lo que te ruego porque no vuelvas a hacer es que te separes de mí. Qué amor tan perfecto, tan puro, tan santo, el del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Y miren lo que nos dice, asimismo, así como yo no me puedo separar porque lo amo, porque me ama,
Porque somos uno, así mismo el que come mi carne y bebe mi sangre, así será conmigo. Inseparables. Inseparables, amado hermano. Si tú y yo comemos del cuerpo y la sangre de Cristo, estamos siendo parte de Él. Serás parte de mí y yo seré parte de ti. Por esto es que aquellas personas que a lo mejor por miedo, por dudas, por incertidumbres, por cobardía dicen, mejor no me meto en problemas, mejor no participo, tampoco hay ninguna bendición. Tampoco hay nada bueno. No esperes el día de la resurrección, porque Dios no te resucitará. Porque el Señor Jesucristo dirá, no comiste mi carne, ni bebiste mi sangre. Porque si en tu mismo juicio fuiste hallado culpable, en el juicio de mi amor, yo habría justificado tu pecado. ¿No lo dice la palabra? Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos, dice el Señor. Como la nieve vendrán a ser emblanquecidos. Pongámonos en la justicia del Señor, porque Él nos va a juzgar para bien. El Señor Jesucristo nos muestra la vida eterna en este acto maravilloso, en esta representación solemne y única y verdadera venida del cielo. No solamente por medio de su amado y precioso Espíritu, sino por participar en este acto representativo de comer y beber su sangre. ¿Sí? Es, le vuelvo a repetir, como estar sellando, como estar poniendo nuestra firma en decir, Señor, habiendo leído un testamento, imagínense, véanlo de esta manera, que usted le presentaran un testamento. Quizás usted no conoció a su padre, murió, y en el testamento del padre, o la última voluntad del padre es, vayan y busquen a mi hijo fulano de tal, donde quiera que esté, porque él es mi único heredero, mi heredero universal. Y se dedican a buscarlo, y cuando le hallan, le muestran y le dicen, oye, fulanito de tal, tal y tal y tal fue tu papá, sí, pero nunca lo conocí. Mira, yo vengo a decirte que tu padre te ha heredado. ¿Cómo que me ha heredado? Aquí está lo que tu padre te ha dejado. Tu padre se olvidó de ti. No pudo cuidar, tuvo que trabajar, pero mira, aquí está. Y usted agarrara y leyera la innumerable cosa de bienes materiales que ese padre terrenal le hubiera dejado. ¿Cuándo puedo empezar a tomar eso que mi padre me dejó? Necesitas firmar. Necesitas estar de acuerdo. Yo necesito presentar este documento para que las cosas que tu padre te dejó puedan pasar a ser propiedad tuya. Es representar lo que estamos hablando. Cuando venga el enemigo a su vida, el Señor enviará a sus ángeles y dirá, ese es mi hijo amado. Esa es mi hija amada. Porque come mi carne y porque bebe mi sangre y porque yo soy uno con él y porque él es mío, no hay cosa creada que pueda separarlos de mi amor. No voy a permitirlo porque cree en mí. Porque creyó que no era una simple tortilla, un simple pan. Porque no creyó que era una copa de vino que podía comprarse la más barata. No se trata de eso, hermano. No se trata de ir y usted se presenta en el anaquel y dice harinas de trigo, 30, 25, 22, 20, 18, me llevo la de 18. El Señor Jesucristo dio lo mejor de sí.
La bolsa más cara cuesta 50, bendito sea Dios, porque de esas 50 usted no tiene conciencia de la grandísima bendición, una bendición, valga la expresión humana, tal vez no es la correcta, pero quizá para entendimiento así pueda ser. Por 50 pesos y 200 pesos que le pueda costar una botella de vino. ¿Cuánta gente, cuántas almas hay, amado hermano? ¿Cuántas almas hay en la oscuridad? Que no dirían, por 300 pesos puedo comprar mi salvación y vida eterna. ¿Dónde te firmo? Y a nosotros que Dios nos ha dado esa oportunidad, menospreciarlo porque está caro. La mejor harina, el mejor aceite, un agua, la de mejor calidad. Usted no lo sabe. O quizás sí. No con agua de la llave, a fin de cuentas se va a hervir. Esta es la mejor, esta va. Este es el mejor, esto va. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio lo mejor de Él para mí. Y porque lo que voy a hacer no es ofrecerle la mejor harina, ni el mejor vino, ni la mejor agua, ni la mejor sal. Puedo ofrecerle la mejor participación, la mejor memoria, lo acaba de decir el presidente. Que en su testamento, dentro de todo, me parecen unas palabras muy sabias. Dice que en su testamento ha dejado que no se le ponga su nombre a ninguna escuela, a ninguna calle, a ningún hospital, que no se le haga ningún tipo de estatua ni monumento, porque la mejor manera de honrar a una persona es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolo en piedra. La mejor manera de honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo es hacer con los mejores ingredientes su cuerpo y con los mejores ingredientes representar su preciosísima sangre y participar dignamente de Él. Y no menospreciarlo, no es que me va a ir mal, no. Eso es menospreciarlo. Mejor tener temor de Dios y decir, Señor, si no lo como me va a ir mal. Si lo como me va a ir bien. Si lo desprecio me va a ir mal. Solamente 3 opciones. ¿Cuál te conviene? ¿Cuál es la mejor para tu vida? Es la decisión de cada quien. Es como firmar. Firmar, le vuelvo a repetir, un testamento en el cual Dios dirá, este es mi heredero. Este es mi heredero, esta es mi heredera, esta es tu parte, esta es la tuya. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué le vuelvo a repetir? No podemos calificarlo, no podemos llamarlo una santa cena. No solamente porque está escrito que es un nuevo pacto, sino porque es el pacto que Dios ha hecho, lo cual, le vuelvo a repetir, usted y yo no tenemos ningún poder, ninguna autoridad para modificar, para cambiar lo que Dios ha establecido. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina el antiguo pacto? Solamente hay 2. Solamente de parte de Dios, usted va a encontrar 2 pactos. El antiguo pacto, que es desde Génesis hasta Malaquías, y el nuevo pacto, que es desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahora hay que tener conocimiento. Si usted o las personas que quieren participar del antiguo pacto, vamos a ver cuál es el final. Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Hablamos hace unos días de esto. Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, dice la palabra: He aquí yo envío al profeta Elías
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es la última palabra del antiguo pacto? Maldición. ¿Cómo va a terminar el antiguo pacto? Con maldición. Quienes quieran vivir una vida por medio de la ley van a terminar en una maldición. Quienes quieran seguir o vivir según el antiguo pacto tienen un final. No hay otro. Y esa es una maldición. Ahora miren lo que dice la palabra. Cuando venga Elías. Pues de aquí a que venga Elías. ¿Cuándo vino Elías? El Señor dice la palabra que hablando de Juan el Bautista dijo, este es aquel Elías que había de venir. ¿Estaba hablando del Elías verdadero? No, estaba hablando del espíritu de Elías en Juan el Bautista. Enviado a reconciliar los padres con los hijos y los hijos con los padres. Pero ¿cuándo vino el verdadero Elías a la tierra? En el momento en el que el Señor va al monte santo y se transfigura, ¿a quién llega? ¿A quién ven los apóstoles? ¿A Moisés y a Elías? A Moisés y a Elías. Es decir, que esa profecía ya se cumplió. Así que lo que está por terminar, la maldición, habrá de cumplirse. Elías ya vino. El espíritu de Elías en Juan el Bautista y la persona de Elías en el Monte Santo en la transfiguración. ¿Se cumple la palabra de Dios? Sí o sí. ¿Se va a cumplir el término del antiguo pacto? Sí o sí. No hay de otra. ¿Cuál es el término del nuevo pacto? Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 y versículo 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia, fíjese qué cosa tan maravillosa. Vamos a hablar de esto, si Dios nos lo permite más adelante. Pero mire qué manera tan preciosa de terminar el nuevo pacto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Punto y amén. ¿Quién es el amén? El Señor Jesucristo. Él es el Señor. ¿En qué termina el nuevo pacto? En el Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él? Parte de mí y yo parte de Él. ¿Por qué? Porque he comido su cuerpo y he bebido su sangre. Ahora, ¿qué dice ese amén? El amén es el Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Regrese a Apocalipsis 21 del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá hambre, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas, estas palabras, son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. No dice, hecho estará. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviera sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Por qué? Porque menospreciaron la santidad que Dios ofrecía en su cuerpo y en su preciosa sangre. Cuando usted y yo participamos de esto, estamos poniendo nuestra firma en el testamento del Señor, y dice el versículo 7, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabras tremendas, amado hermano, tremendas palabras, que si nos ponemos a concientizarlas, que si nos ponemos a escudriñarlas con el corazón, vamos a ver qué cosa tan grande ha hecho Dios por nosotros. Hoy no lo hemos visto, todavía no lo vemos manifestado, pero eso no quiere decir que no sucederá. Por eso el versículo 5 dice, hecho está. El versículo 6, la parte de Dios está hecha. Ya no la va a cambiar porque ya está terminada. Es como si yo quisiera quitarle lo cuadrado a la bocina, ya no se puede. Así cumple su propósito. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios ya hizo su parte. Hecho está, consumado es, he terminado. Ahora les toca seguir a ustedes. Ahora les toca creerme a ustedes. Ahora les toca seguir el orden establecido a cada uno de ustedes. Y si fuera poco, por si fuera poco, todavía hay una recompensa. Aparte de la vida eterna, dice el Señor, recibirás todas mis promesas. Todas mis promesas. Por eso el apóstol Juan, en una de sus epístolas, nos dice, cuídense de recibir su galardón completo. No vaya a ser que habiendo trabajado para recibir un 100%, te encuentres con la sorpresa que el Señor te diga, solamente alcanzaste un 20%, hijo mío. Bueno, ya me conformo. El chiste es estar aquí. Ya el chiste es estar del otro lado. No, amado hermano. No, el chiste no es estar del otro lado. Ese es el principio de la carrera. Estar del otro lado no es el final. La vida eterna no es el final, es el principio. Porque Dios nos ha prometido, como hijos, juzgar su reino, ejercer justicia, sellados. Esa es una de las cosas que a mí me anhelo en mi corazón cuando pienso en ella. Estar marcado en la frente, que la gente te mire, que la gente vea quién eres verdaderamente. Ganarse ese sello, amado hermano. Hijo de Dios, santo por siempre, su bendito y poderoso nombre en nuestra frente grabado. No todos lo llevarán. Me lo puedo tatuar. No, esos son pensamientos absurdos, vanos, perversos de una mente humana. Ya no existirá ese mal. Ya no habrá esas posibilidades. Lo que Dios hace no se puede destruir. Dios lo hace para construir, edificar. Por eso es importante dónde está nuestra mirada. ¿Cuál es nuestra meta en Cristo Jesús? Y si tu meta es la vida eterna, pues yo quiero decirte que estás equivocado, porque ese es el principio de una vida eterna, de un juicio eterno, de juzgar eternamente, de haber sido hallado digno de sentarte en un trono
para glorificar al Padre. Quien come con conocimiento, con fe y con temor de Dios el cuerpo y la sangre de Jesús, heredará todo. Los cobardes y los incrédulos solamente heredarán maldición y muerte. Solamente maldición y muerte. En la carne de nuestro Señor Jesucristo está tu nuevo cuerpo, incorruptible. Hebreos capítulo 10, versículo 5. En la preciosa carne de nuestro Señor Jesucristo, ahí está tu cuerpo eterno, amado hermano. Tu cuerpo eterno. Dice la palabra, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Dios nos está preparando un cuerpo, pero un cuerpo especial, un cuerpo distinto, un cuerpo hecho con la carne del unigénito Hijo del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. En la sangre de nuestro Señor Jesús está su santidad, está tu santidad y tu victoria sobre el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice la palabra, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Por qué no hemos combatido hasta la sangre el pecado? Porque esta sangre es pecaminosa. Porque esta sangre en lugar de atacarlo se mezcla. Porque esta sangre en lugar de ir en contra está a favor. Pero para vencer al pecado, para tener esa corona necesitamos la preciosa sangre de Jesucristo en nuestro interior. El cuerpo y la sangre nueva. Un cuerpo y una sangre nueva. Escucha lo que te voy a decir, amado hermano. Ponme atención a lo que te voy a decir. Te hablo en el nombre del Señor Jesús. Un cuerpo y una sangre nueva quiere Dios para ti. Pero entiende esto. Entiende lo que te voy a decir. Tiene que destruir ese cuerpo vendido al pecado. Y tiene que cambiar esa sangre pecaminosa. Y este proceso conlleva dolor. Dios no miente, amado hermano. Que no te extrañe, dice el apóstol Pedro, no les extrañe la prueba de fuego que les ha de sobrevenir. No te extrañe. Si Dios va a destruir ese cuerpo, no te preguntes, ay Señor, ¿por qué mi dolor? Ay Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué las enfermedades? Pablo lo hizo 3 veces con el Señor y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Confórmate con que te tengo vivo. Confórmate con que estoy obrando en tu vida. Esto puede llevar mucho o poco dolor, yo no te lo puedo decir, amado hermano. Hace rato nos daban testimonio. Es necesario caer para ser levantado. Yo no quise buscar a Dios. Pero qué hermoso testimonio. Cuando lo busqué, se escondió de mí. Me dio la espalda. Me rechazó. Me negó. Con lágrimas y con un sentimiento hermoso. Que yo creo que todos lo sentimos. Porque si usted no lloró, pues yo no sé por qué. Pero yo lo sentí en mi alma. Y veía a Cristo. Cuando yo lo busqué, lo encontré. Y ahora he venido a darle las gracias. He venido a darle las gracias por lo que he hecho en mi vida. Porque no me rechazó cuando lo busqué. Porque cuando Él me buscó, yo sí le dije, no quiero saber de ti. Pero cuando yo lo busqué, Él me dijo, aquí estoy. Qué cosas tan hermosas hace el Señor. Qué cosas tan preciosas hace nuestro Dios. Amén. Como para que nosotros lo menospreciemos, como para que nosotros estemos jugando al Hijo de Dios, como para que nosotros tengamos por inmunda la sangre de Cristo y pisoteemos su precioso cuerpo, como para que digamos Santa Cena,
como para que hagamos con una galleta, como para que compremos jugo de uva, como para que nos sacrifiquemos el día en que el Señor nos llamó. Fuimos anticipados de este día, amados hermanos. Y qué pena por los que no están aquí. El Señor dijo, voy a cerrar con broche de oro. Tengo algo especial para tu vida. Pero se fueron los Judas Iscariote. Pero su corazón no estaba en eso. En su corazón estaba su deseo. O lo cumples, o cumples mi deseo, o no estoy contigo. Y lo hermoso es que cuando vayan a Cristo, el Señor le dirá, heme aquí. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuántas veces le hemos escupido al rostro al Señor? ¿Cuántas veces lo hemos despreciado? ¿Cuántas veces hemos golpeado sus espaldas? ¿Cuántas veces lo hemos crucificado? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a nuestro amado Dios? ¿Y quiere que le diga algo? Dios no lo tiene en su mente. Dios no lo tiene en su corazón. Porque si Dios lo tuviera presente, no lo hubiera invitado hoy a participar de su cuerpo y de su preciosa sangre. Así que hagamos conciencia de lo que vamos a recibir. Júzguese usted mismo. Diga en su corazón, Señor, la verdad, no soy digno, pero yo quiero participar de eso. Yo quiero que tú me resucites. Yo quiero que tú digas, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Yo quiero que valga la pena todo lo que has trabajado, Señor, para poder recibir esa heredad, esa parte mía. Mía, amado hermano. Es tuya. Si pudiéramos ver el tiempo que Dios ha trabajado en esa parte, para que tú le digas, ay, tu herencia. Dios trabajó para ti. Dios está trabajando para ti, aquí y en su santo reino. Amén, gloria a Dios. Hagamos conciencia de lo que vamos a recibir. Y si no eres digno, no te acobardes. Los cobardes no heredarán, nos lo ha dicho el Señor. Amén. Señor, vengo con este pecado, Señor, vengo con este mal. ¿Cómo comenzó el Señor esta enseñanza? Con un testimonio. Yo no lo busqué, yo lo rechacé cuando Él me habló, pero cuando yo le hablé, Él me recibió. Y si aquellos que no son dignos lo recibe, ¿cuánto más como hijos de Dios? Vamos a terminar con esta bendita palabra. Apocalipsis capítulo 22, del versículo 1 al versículo 21. En el nombre del Señor Jesús. Ahí se resume todo lo que Dios ha preparado para tu vida, para mi vida. Lo que Dios te está ofreciendo. Lo que Dios quiere que tú y yo recibamos. Lo que Dios lleva, si podemos humanamente hablar, lleva siglos trabajando. Lleva miles de millones de horas incansablemente trabajando para que en aquel día diga, este es mi Hijo amado, entra en el gozo de tu Señor. Esta es tu bendita herencia. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Fíjense que los frutos no son para las naciones. Los frutos son para los hijos, porque los hijos juzgarán. La ciudad no es para los redimidos.
¿Cómo se llama? Hay herencia para los hijos y para los salvos, para los hijos de Dios y para los cristianos, como usted lo quiere entender. Así que la decisión está en cada quien. Y no habrá más maldición, gloria a Dios. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí está el comienzo, la vida eterna. Ahí está el principio, la vida eterna. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, en mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la santa ciudad. Mire cómo no todos van a entrar ni van a comer. Bienaventurados los que lavan sus ropas, solo ellos tienen derecho a comer del árbol y entrar en la santa ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Cada uno de nosotros tiene un libre albedrío, amado hermano. Cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir no solamente nuestro camino en Dios. Usted decide a qué horas levantarse, a qué horas acostarse, si come comida fría, si come comida caliente, si come en casa, si come en la calle, si se acuesta, si se levanta, si trabaja o no trabaja. Todos tenemos una libertad. Y en Cristo Jesús respeta esa misma libertad.
Dios nos ha hablado claramente. Dios nos ha mostrado el bien y el mal. Es decisión de cada uno de nosotros. Dice la palabra, escudriñese, júzguese cada uno a sí mismo. Yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.